Bueno, invitado, aquí lo tenemos a Iván Arenas. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal, Chema? Muchas gracias. ¿Cómo te ha ido? Mira lo Muy que bien. está, mira lo que está. Aníbal Torres en el Cusco está volviendo pues por sus fueros. Volviendo, no, nunca salió de esos fueros. Está siendo totalmente consecuente con su... Entonces ahora está hablando ya de golpe de Estado. Sí, está hablando. Eso es unas palabras mayores, ¿no? Que no había hablado hasta el momento. Está diciendo que se está provocando un golpe militar, inclusive él habla a decir golpe militar. Porque antes lo que llamaban ellos golpe era la censura o la posible vacancia de Castillo, ¿no? A la manera de Vizcarra. Pero ahora está hablando de eso y está diciendo pues más o menos todos estos lugares. Ahora, ya prácticamente es unánime el pedido para que salga Torres del premierato. Lo último ha sido ya prácticamente la conferencia episcopal, la Iglesia Católica. Claro, la reunión que tuvimos. El empresariado, etcétera. Pero la pregunta es, ¿quién lo nombró a Torres? ¿Y quién lo sigue respaldando a Torres? ¿Y por qué Torres sigue desfilando tan campante? Yo creo que hay un tema ahí. Mira, Perú. a mí me parece que Torres, lo que han hecho él, lo que pasa es que él cree y es inminente su salida, ¿no? Y a mí lo que creo es que él ha ido a legitimarse ante Pedro Castillo, ¿no? Es por eso que está haciendo estos encuentros de esta presidencia del Consejo de Ministros, estas reuniones, y han ido a Huánuco, ha ido a Cusco. En Cusco estuvo hace días también. Acuérdate tú que estuvo el lunes de la semana pasada, si no me equivoco. Entonces creo que va a ser en otras regiones también. Entonces lo que yo creo es que él, ante la inminente salida, lo que él quiere es legitimarse, y por eso dice lo que dice, ¿no? Porque anteayer el día de ayer también se expresó, ¿no?, de una forma bastante radical. Entonces yo lo que creo es que él quiere legitimarse frente a su público y quiere decirle al presidente que él tiene todavía la legitimidad necesaria para poder continuar en el cargo. Me parece que eso es una jugada política netamente de él. Sí. Que evidentemente demuestra pues una corriente absolutamente distinta dentro de la propia obviamente eso nos conduce pues al total fracaso, porque evidentemente nadie lo quiere a Torres. Pero al mismo tiempo, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo saca Castillo? ¿No puede sacarlo o no hay quien lo reemplace? No hay quien lo reemplace, ¿no? No hay quien lo reemplace. No hay quien lo reemplace. Aparentemente todavía el serronismo quiere empujar, por ejemplo, a Roger Nájar como premier. Eso es lo que yo tenía entendido. Esa es la carta del serronismo todavía, ¿no? Pero yo creo que se cae el premierato y que se cae Aníbal Torres y se cae todo lo demás. Ese es el gran detalle, ¿no? Yo creo que ni siquiera Cerrón quiere que se caiga Aníbal Torres, porque se cae él y se cae el Ministerio de Energía y Minas, que es un ministerio, creo yo, es el más preciado y que está en manos en estos momentos de Cerrón, quien es el que hace y deshace en ese ministerio, ¿no? Sí, sobre todo deshace, porque no tiene que hacer nada con los grandes conflictos que se desataban. Claro, absolutamente. Todos los conflictos sociales, mira cómo se Perú está paralizado. El Perú se está convirtiendo en territorio vedado para la minería. Completamente, pero no solamente eso. No hay proyección, no hay proyección a lo que va a pasar. De repente las cosas se pueden poner a peor. Mira, las damas el día de anteayer acaba de decir que va a dejar las operaciones. El gobierno por lo menos ha hecho algo, no sé si sea efectivo, a declarar el estado de emergencia en Torata, donde es el lugar donde está Cuajone, donde 60 días la comunidad de Cuajone, 5.000 trabajadores no tienen agua. Entonces, si el gobierno quiere recuperar la autoridad, que en estos momentos está en manos de los dirigentes comunales, de dirigentes, ni siquiera de las comunidades, y de los frentes de defensa, dirigentes de frente de defensa, debe también declarar el estado de emergencia en el corredor vial del sur, que es el corredor que se extiende entre Arequipa, entre Apurímac y Cusco. Tiene que irse en una zona estratégica del Perú. Además, el corredor vial del sur es una zona geopolíticamente importante para el país. Sí. Ahora, lo que pasa ahí es que son pues reductos, calculan ellos que son reductos castillistas, que no se puede, no pueden perder porque no les queda nada. Acuérdate tú que la gran imagen que tiene él, y donde se da cuenta de una u otra manera a la izquierda que él iba ya superando a Verónica Mendoza, es cuando él entra a Chumbivilcas. Claro. Chumbivilcas es, digamos, la ciudad central en todo este corredor vial del sur. Entonces él entra a Chumbivilcas en un caballo y lo reciben cientos de personas. Entonces esa es la imagen que de alguna u otra manera se vuelve viral, y esa es la imagen donde la izquierda se da cuenta que él es el hombre y no Verónica Mendoza. Entonces, para él declarar la zona de emergencia va a ser muy difícil. Además está Guido Bellido, en fin, están sus propios operadores, tiene operadores, en fin. Es una situación bastante difícil.
difícil la que está viviendo en estos momentos el país, en un momento donde el precio del cobre está por encima de cualquier otro momento que hubo, ¿no? Acuérdate tú que la izquierda, perdón, solamente para terminar, acuérdate tú que la izquierda decía, por ejemplo, se refería al gobierno de Alan García como que solamente se había aprovechado los commodities y no había hecho absolutamente nada, y eso es falso, ¿no? Ahora estamos viviendo un precio mucho más importante que los precios que se vivieron en ese momento, durante el año 2009, 2008, 9, 10 y 11, ahora no. Lo que pasa es que el antialanismo, bueno, forma parte del antiaprismo tradicional. Así es. Que de la derecha pasó a la izquierda, ¿no? Así es una cosa notable este frente común que se hacía entre derecha e izquierda, digamos, pero en fin, se dan cuenta de que estos son los bastiones que están perdiendo. Entonces, por un lado es eso, por otro lado, la sensación que tiene Castillo es que si él deja el poder va adentro. Así es. Prácticamente va adentro, o sea, no se le da personal nada. No, pues. Porque eso es un gobierno con bastantes evidencias que ha habido corrupción, donde participa además, el eje central de la corrupción es el presidente Castillo en estos momentos. Exactamente. Entonces, se va a tener que quedar de todas maneras en el poder. Probablemente, mientras tenga una alianza con algunos sectores en el Congreso, va a tener que quedarse, se va a quedar porque no va a llegar a los votos. Ahora, el tema importante es que Castillo ha perdido toda legitimidad social. Sí. ¿Dónde tiene Castillo de alguna otra manera representatividad y todavía tiene sostenimiento? Son en dos cosas. Primero, en los medios regionales, provinciales, que algunos medios son muy castillistas en el sentido de que lo defienden a rajatabla y no les interesa si el hombre es de alguna otra manera un corrupto o no, a pesar de todas las evidencias. Y segundo, los dirigentes sociales, porque si un dirigente social de la Confederación Campesina del Perú en Cusco, en Abancay, en Andahuaylas dice que se vaya a Castillo, lo que está dándole son herramientas a la oposición para que se vaya a Castillo. Eso no lo pueden decir. Quisieran decirlos, los dirigentes sociales quieren decirlos, pero no pueden decirlos. Por eso lo que dicen es abajo el Congreso, abajo la nueva Constitución, porque además piensan que sin nueva Constitución no hay un gobierno Castillo exitoso. Entonces, cuando hay una operación discursiva primero de los medios de comunicación y el segundo de los operadores de los diferentes sindicatos, ya Castillo se cae, porque está a un paso de pasar eso, ¿no? Claro, y por eso se aferra. ¿Qué crees que sea capaz Castillo o el castillismo de hacer para quedarse en el poder? Mira, yo honestamente, y yo creo que la gente ya debe saberlo también, yo creo que lo primero es, ellos tienen una componente en el Congreso, o sea, eso es evidente, ¿no? Yo no sé cómo será esa componente en el Congreso, como suele ser de repente debajo de la mesa muchas cosas, ¿no? Y yo creo que solamente así se está manteniendo el presidente Castillo, porque fíjate, ningún sector político lo respalda, digamos, por sector político de la oposición. En los sectores sociales tampoco tiene ni siquiera los sindicatos, es decir, la CGTP no es capaz de sacar y de salirle a CTP, es decir, ¿quién va a salir a favor de un gobierno que tiene a todas luces unas grandes evidencias de corrupción? Es difícil. Entonces, yo creo que hay una conmoción porque no saben cómo enfrentarse al gobierno de Castillo. Y Castillo lo único que tiene es el Congreso, y ahí hay unas componentes que definitivamente no dejan que se dé una vacancia. Ahora, eso sería un proceso bastante difícil, donde no se sabe si Dina Boluarte también se va a ir, porque ella dijo que se va a ir, acuérdate tú, y asume la presidencia del Congreso. Eso es un hecho bastante difícil, pero yo creo que estamos viviendo una antesala a un escenario muy difícil, ¿no? Muy conflictivo. Un escenario muy difícil. ¿Cómo se siente Castillo cuando, después de haber recibido al cardenal Barreto y a Max Hernández, sale su premier pocos días después a decir lo que dijo de estos dos personajes? ¿Qué puede estar ocurriendo en el cerebro de Castillo? ¿O no se da cuenta? Yo creo que no se da cuenta, pero hay un tema que es esencial entre las opiniones, entre la reunión que tuvo el cardenal y las opiniones de llamarle desgraciado, palabras de calibres mayores. Estuvo Cerrón a las 2 horas de haberse reunido. Es verdad, tiene razón. Es Cerrón quien da la línea. Es Cerrón, a través de los tweets, quien da la línea. Y es luego el premier quien asume esa línea. Entonces, es Cerrón quien de alguna u otra manera está dando esa línea. El premier no lo quería a Cerrón antes. Pero lo que pasa es que le dio algunos ministerios, le dio el ministerio más importante, probablemente uno de los ministerios más importantes que tiene Perú, el Ministerio de Energía y Minas, donde no está haciendo absolutamente nada, y donde ahí gobierna prácticamente y manda prácticamente Cerrón, y con eso bastó, llegaron a un acuerdo, ¿no? Y como te digo, yo creo que quien le dio en línea política exactamente fue Cerrón. Cerrón fue quien, a las 2 horas de suceder la reunión,
tuiteó y dijo que la conferencia episcopal era parte de una componente golpista, ¿no? contra el gobierno. Yo creo que Cerrón es finalmente el centro de toda la discusión y el centro de quien da de alguna otra manera línea en un gobierno donde tienes un presidente que tiene todas las debilidades que un mandatario podría tener, no sabe hablar, no sabe. Me están recordando el famoso tuit, golpe eclesiástico. Exactamente. Exactamente. O sea, él es quien da la línea. Él es quien da la línea, claro. Tiene razón, porque después es que habla Torres. Así es, Torres no sabía qué hacer. Después de esto. Él da la línea y Torres capta y dice, bueno, mi aliado está dando la línea, yo tengo que seguir adelante. Entonces, el cura aún no se ha enterado, el pueblo soy federal. Simplemente el cura aún no se ha enterado, dice, hay un partido que ganó las elecciones. El resto sería usurpación. La intromisión del clero para elegir un gabinete es inaceptable. Así es. Ahora, hay otro tema, hay otro elemento importante. Las cosas se ponen muy difícil, Chema. Muy difícil se ponen las cosas. O sea, si tú ves el sur del Perú, el sur está en constante ebullición, pero no solamente por los operadores castillistas, no solamente por el momento electoral, sino además por dos cosas fundamentales que probablemente no tengamos en el foco. Primero, la intromisión boliviana. Y segundo, el enorme efecto que tiene y va a tener la convención chilena. Que Dios mío, ojalá que pierda la convención chilena, porque es una convención absurda. Entonces, hay dos cosas importantes que van a asumir al sur en una evolución más de lo que ahora se encuentra. Entonces, estamos viviendo una situación bastante difícil. A eso, súmale la inflación, a eso, súmale que cada día pierde valor el sol. Los precios. La falta de empleo, no hay inversión privada, que es el 80% de toda la inversión. Que hemos decretado la baja del IGB, pero están fuera de la realidad, porque la mayor parte de la gente es informal. Claro, ¿qué IGB? Así es. Que estos señores creen que están en Luxemburgo. Así es, exactamente. Entonces, no va a ser efecto. O sea, no va a ser efecto. Estamos en una situación muy, muy delicada, y yo creo que esta es una situación delicada en la que tarde o temprano este empate catastrófico va a terminar en un desempate, y finalmente vamos a ver hacia dónde va a dirigirse el Perú. Yo lo que creo es que el Perú está, de alguna otra manera, buscando un proyecto que dé primero orden. El proyecto que, digamos, una persona que diga, yo voy a ponerle orden al Perú, va a ser quien va a ganar las elecciones. Y normalmente el orden casi siempre ha venido de los sectores más conservadores, de alguna otra manera. Entonces, el peruano necesita orden, porque se da cuenta que es un gobierno muy desordenado, y tarde o temprano, frente a este gobierno desordenado, va a tener que surgir un proyecto de orden. Y eso es lo que yo estoy viendo, tanto en el sur como en el norte. Y yo creo que los sectores populares van a finalmente, ese proyecto de orden van a venir los sectores populares, ¿no? Bueno, tú acabas de publicar en el Montonero una nota, un artículo, en el que señalas que hay dos posibles personajes o dos modelos, o llamarlo, disculpa la palabra, modelo, en nuestro porvenir. Uno es Bukele y otro es Maduro. Sí, claro que sí. Eso es lo que se ha escrito. Claro que sí. Bueno, Maduro se le conoce bastante. Ahora, pero para ser Maduro necesitas plata para repartir, ¿no? Plata para repartir. Y ahorita no hay. Claro, pero el Maduro no sería él, sería otra persona, sería alguien de la izquierda más radical. Un ultra radical, pero tendría que repartir plata como cancha. Así es, tendría que repartir dinero que no lo hay. O tirarse una inflación desbocada. Es posiblemente que lo haga. Que sería el proyecto, pero que ya estamos en inflación ahora. Así es. Y luego vendría... Sí. Y luego hay otra posibilidad que sea Bukele, ¿no? Bueno, y Bukele es el presidente para el público de El Salvador, que comenzó siendo alcalde por el Frente Farabundo Martí para la Liberación. Así es. O sea, la izquierda de El Salvador, la antigua guerrilla, la guerra civil que hubo en El Salvador, etcétera, etcétera, y que ahora se ha convertido en un independiente que algunos califican de autoritario, pero que tiene un 90% de la población. ¿Por qué? Porque ha controlado a las malditas maras de El Salvador, señor. Le ha dado orden a un país, le ha dado orden a un país que estaba desordenado. Eso sí es delincuencia. ¿No? Eso es delincuencia, claro, eso es terrorismo, además. Esos son ejércitos. Claro que sí, y los tiene rinconados, y tienen 90% sería de verdad. Entonces la gente lo está apoyando, pero es una persona autoritaria, hay organizaciones internacionales que no lo ven bien, los gringos no lo ven bien. Acuérdate cuando tomó el Congreso. Cuando tomó el Congreso. Con militares. Exactamente, con claro, los militares. Tomó el Congreso con militares. Tiene ese lado, que no a la llamada comunidad internacional no le agrada. No, claro, la economía va a crecer, entonces le está dando un sentido a un proyecto de orden. Se ha metido con el Bitcoin. Así es, es el primer país además.
Entonces, yo me quedé tan sorprendido por eso. Aparte de que es un joven, ¿no? Y aparte de que es un joven, aparte de que es, bueno, relativamente habla bien. Yo creo que es otro, muy bien. Yo creo que es el otro modelo, ¿no? El otro modelo. Yo creo que el Perú, tarde o temprano, muy bien, es muy articulado, le gusta el hip hop, el reggae y todas esas cosas. Así es. Se pone la gorra al revés. Es un tipo mediático, ultra mediático. Es un mediático ya fabuloso. Las redes sociales, los youtubers y todo esto. Yo no quiero hacer una comparación, pero tiene rasgos del Fujimori del 90, tiene algo de rasgos, ¿no? Sí, por el hecho de que es el outsider, es el outsider, el tipo de mano dura, ¿no? El tipo que le da proyecto de orden. Está con la gorra al revés, fíjate eso. Claro, es un tipo muy... Y está, no es que está jugando pelota en la casa, está en el presidencia de la República. Ahí está, con la gorra al revés. Y el otro modelo pues es un hipster. El otro modelo es un hipster. El otro modelo es Maduro, que la izquierda lo quiere, ¿no? Pero eso es muy forzado, ¿no? Mucho lujo, porque no hay mucho que repartir, ¿no? Entonces es muy difícil. Además, las condiciones de la sociedad peruana hacer populismo ahora es muy complicado en el Perú. Completamente. Muy complicado. Los chilenos se han dado, por ejemplo, se han dado un golpe en la cara con lo que ha pasado. Yo estoy leyendo. Me he puesto a leer cosas de la Asamblea de Chile. He escuchado ya opiniones de toda la gente de centro izquierda antigua que administró el post-pinochetismo con mucho éxito. Claro que sí. Esa es la verdad. Claro que sí. Algunos de los cuales conozco personalmente como a Insulza. Claro. Que fue canciller. Claro que fue, sí. Tengo una amistad con él. En fin. Que fue además presidente de la OEA, ¿no? De la OEA. Se peleó con Maduro, creo que el secretario de la OEA tuvo una bronca fenomenal. Están todos asustados, alarmados, porque están destruyendo completamente el Estado chileno. Están destruyendo. Totalmente lo están tirando abajo a las patadas. Están destruyendo 200 años de bicameralismo, lo han destruido en 10 minutos, 15 minutos de debate. En 15 minutos se acabó el Senado. Así es. Se acabó la autonomía. Es la izquierda jacobina que lo que está haciendo es construir un país de la nada, ¿no? O sea, piensan que antes de ellos no hay nada y que están construyendo eso, ¿no? Y son unos irresponsables porque lo que ha pasado ahora es que la Convención Constituyente ha perdido piso, ha perdido apoyo y el gobierno también ha perdido piso y ha perdido apoyo, ¿no? Entonces hay una última encuesta ya que indica que perdería el sí a la constituyente. Ya perdería el sí, ¿no? Porque no te ofrece absolutamente nada. Los chilenos, acuérdate de tú que viene una clase media que de alguna otra manera tenía estándares de vida, de calidad de vida, y eso ha menguado durante la época de crisis y ahora peor. Muy bueno comparado con el nuestro, ¿no? Claro, completamente. Hay sin ninguna duda. El PBI de per cápita de Calama, por ejemplo, o de las regiones del norte es altísimo, cerca de los 18.000 a 20.000 dólares, ¿no? Entonces es lo que está sucediendo en Chile, y yo creo que Chile, Bolivia y van a hacer de alguna otra manera desestabilizar en un marco electoral para el Perú que si bien están en las regiones, pero definitivamente la va a desestabilizar. Ahora, yo creo que va a haber otra configuración, digamos, otra correlación de poder después de las elecciones regionales, me parece. Si las elecciones regionales ganan de alguna otra manera candidatos que sean anticomunistas o antiizquierdas, como por ejemplo en Puno hay 2 o 3 que son absolutamente de derechas. No, claro, no lo van a decir, no los dicen, ¿no? Porque Puno, digamos, no es el campo para decir que no es derecha, pero tú te das cuenta que los tipos tienen una mirada de libre mercado, y si ganan estos definitivamente van a ser los diques de contención del hoy día el presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales, que es un cusqueño, se llama... de Acción Popular. Ese muchacho muy talentoso. Jean Paul. Le ha dado un ultimátum al gobierno. Claro. Que vencía ayer o que vence hoy día, para que haya un cambio de gabinete. Claro que sí. El alcalde de Mocha, acuérdate tú, hace 2 días. El alcalde de Mocha también. Entonces le están dando, esto ya no viene una cosa solamente de los políticos del Congreso. No recuerdo yo, sinceramente, que haya habido otra circunstancia en la cual entidades no políticas, digamos, o no políticas directamente, como la Iglesia, los gobernadores regionales, la CONFIEP y otros, digan que se vaya Torres. Claro. Eso no recuerdo. Hay un consenso generalizado, Es un consenso generalizado. Muchas gracias, Iván, por tu visita. No, al contrario, muchas gracias a ti. Muchas gracias. Te seguiremos leyendo en el portal El Montonero. Señoras y señores,